Bien, vamos con la cadera, el movimiento de flexión. El movimiento de flexión de cadera es el movimiento que acerca la cara anterior del muslo a la cara anterior del abdomen o del tronco. Bien, la amplitud es variable. Puede ser de 90 grados, como en el caso de esta figura. Hola, bienvenidos al movimiento de flexión de cadera. La flexión de cadera es el movimiento que acerca la cara anterior del muslo al abdomen o al tronco. Su amplitud de movimiento puede ser variable. En esta figura vemos que alcanza los 90 grados. Sin embargo, en esta figura podemos apreciar cómo la amplitud de movimiento alcanza 120 grados. Esta diferencia en las amplitudes de movimiento se logra gracias a la posición de la rodilla. Cuando la rodilla está extendida, la amplitud de movimiento de flexión de cadera es de 90 grados. Esto sucede porque al tener la rodilla extendida se aumenta la longitud porque se separa el origen de la inserción de los músculos isquiosurales y estos, al estar elongados, al estar tensos, van a limitar la flexión de la cadera. Es por esa razón que cuando se flexiona la rodilla se pueden alcanzar unos 30 grados más de movimiento, porque al estar flexionada la rodilla se acerca el punto de inserción al punto de origen en los músculos isquiosurales. Adicionalmente, de forma pasiva, como en el caso de esta figura, que la mujer se lleva la rodilla al pecho, la cadera puede alcanzar unos 145 grados de amplitud de movimiento. Eso también va a depender indudablemente de la posición de la rodilla. Fíjense que en esta figura la mujer no tiene la rodilla flexionada, tiene la rodilla extendida y no alcanza más allá de 110 grados de flexión. Ahora, hay algo interesante. La falta de movilidad que tiene la articulación de la cadera, como se habló en clases, está compensada por la movilidad que se puede ganar en la columna lumbar. Al tener ambas caderas en máxima flexión pasiva, vamos a tener un aplanamiento completo de la columna lumbar. Al estar en decúbito supino y llevar ambas piernas o ambas rodillas al pecho, es decir, adoptar esta posición pero en decúbito supino, vamos a crear un aplanamiento lumbar que puede aliviar el dolor que estará presente. Ahora veamos cómo se comportan los ligamentos durante el movimiento de flexión de cadera. En esta figura tenemos una cadera en bipedestación. Aquí tenemos el ligamento iliofemoral con sus dos haces y el ligamento pubofemoral. Esto es un corte esquemático donde tenemos la cabeza femoral, el acetábulo, el punto de origen del ligamento isquiofemoral y el punto de inserción del ligamento isquiofemoral. Por este lado tenemos el punto de origen del ligamento iliofemoral y el punto de inserción de ese mismo ligamento iliofemoral. Durante el movimiento de flexión de cadera, como por ejemplo en este caso que estamos haciendo realmente una flexión de tronco, la persona se está inclinando hacia adelante, pero que la cadera está quedando en flexión, tanto el ligamento isquiofemoral como el ligamento iliofemoral se distienden. Fijémonos la diferencia en la longitud y el grosor incluso de los haces ligamentosos isquiofemoral aquí, y fijémonos en este corte esquemático que lo vemos distendido. En posición de bipedestación están tensos, medianamente tensos, pero en posición de flexión están distendidos por completo. Ahora los músculos. Los músculos flexores de cadera son todos aquellos músculos que van a estar por delante del eje X o del eje transverso, el eje de la flexoextensión. Bien, todo lo que esté por delante de ese eje, todo lo que esté por delante del plano frontal va a ser flexor. De esta manera vamos a tener de primero al psoas mayor,
de segundo el músculo ilíaco, de tercero el sartorio, luego recto anterior del cuádriceps, el tensor de la fascia lata, el músculo pectíneo, el aductor mayor, el músculo recto interno gracilis también, el glúteo menor, sus fibras más anteriores, y aquí lo podemos ver en la figura. Esta es la figura del número 1, el músculo psoas mayor. Esta es la porción ilíaca del psoas ilíaco. El músculo sartorio lo tenemos acá, este que cruza desde lateral hacia medial. Luego tenemos al recto anterior del cuádriceps, que se origina en la espina ilíaca anterior inferior. El músculo tensor de la fascia lata, que es este que es el 5, el músculo pectíneo el 6, el aductor mayor o aductor largo el 7, el músculo recto interno o gracil el 8, y en el 9 el glúteo menor, fibras más anteriores. Recordemos que el glúteo menor se inserta o se origina realmente en la parte más anterior de la fosa ilíaca externa, por delante de la línea innominada. Ahora, esos músculos de la cadera, dependiendo de el músculo que se contraiga, vamos a tener un gesto. Por ejemplo, el iliopsoas va a ser flexor, pero también va a ser rotador externo, como la figura que tenemos aquí, este gesto deportivo de patear la pelota. El sartorio va a ser un músculo flexor, pero también va a ser accesorio en la abducción y la rotación externa. Es decir que el sartorio es un sinergista del iliopsoas, y el recto anterior del cuádriceps es un potente flexor de cadera, pero va a depender de la posición de la rodilla. Eso quiere decir que mientras más flexión haya en la rodilla, más eficaz va a ser el recto anterior del cuádriceps para la flexión de la cadera. Esto sucede, por ejemplo, durante la marcha, en la fase de oscilación. Siguiendo con los músculos, tenemos que el tensor de la fascia lata posee un componente de flexión, además de una acción de abducción y estabilización de la pelvis. El tensor de la fascia lata es un músculo estabilizador transversal de la pelvis. Si quieren saber cómo se logra eso, déjenlo en los comentarios porque va a estar en el taller de postura. Como músculos accesorios para la flexión de cadera, nos conseguimos al pectíneo, que es también un aductor, al músculo aductor mayor, que es flexor hasta cierto punto. Luego lo veremos en la inversión de las acciones musculares. El músculo recto interno también va a ser un flexor hasta cierto punto, y los haces anteriores del glúteo menor y también del glúteo medio. Es importante tener presente que todos los músculos flexores de caderas tienen acciones secundarias, como componentes de aducción, componentes de abducción, componentes de rotación externa y componentes de rotación interna. Por ello, los flexores de cadera se pueden clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo es el de los haces anteriores del glúteo menor y medio, el tensor de la fascia lata, que son músculos flexores, abductores y rotadores internos, como en el gesto que está haciendo este señor con la pelota. Está haciendo flexión, abducción y rotación interna. El segundo grupo es el iliopsoas, el pectíneo, el aductor mayor, que son músculos flexores, aductores y rotadores externos, como en este gesto en el que el hombre también está pateando la pelota. Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente en la flexión de cadera y cómo podemos resumir a la flexión de cadera? Bueno, primero se acerca la cara anterior del muslo al abdomen. Segundo, si la rodilla está extendida, la amplitud será menor, pudiendo alcanzar 90 grados, pero si la rodilla está flexionada, se pueden alcanzar hasta 120 grados, como lo vemos en las figuras. Tercero, los ligamentos periféricos se van a distender. Recordamos la figura. Esto es en posición de bipedestación y esto es en posición de flexión.
ya sea que se flexiona el tronco o se flexiona la cadera, es decir, que se acerca la cara anterior del muslo a el abdomen. Y los músculos motores principales se dividen en dos grupos para realizar algún gesto deportivo, pero, como los que ya mencionamos, pero realizan una contracción antagónico-sinérgica durante la marcha y el apoyo monopodal. Así que no te pierdas las clases de rodilla y las clases de marcha para que puedas comprender esa acción sinérgico-antagónica.